Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos, como siempre, compartiendo con ustedes los hechos que son noticia hasta esta hora, con muchas informaciones. Así que, a partir de ahora, quédese con nosotros. República Dominicana, como bien dice el poeta, está en el mismo trayecto del sol. Y eso también, en ese mismo trayecto, está con lo que tiene que ver con el movimiento de huracanes, porque al estar en el Caribe siempre podríamos estar expuestos. Las autoridades dominicanas de meteorología le están dando seguimiento a un fenómeno que está en curso y que podría convertirse en el huracán número 5. Nuestra recomendación es que usted también esté atento a todo lo que dicen las autoridades por si el fenómeno representa algún peligro para República Dominicana. El tema central de esta entrega son dos. Primero, la decisión de la Suprema Corte de Justicia que decidió absorber a Díaz Rúa y a Rondón de la acusación por el caso de soborno de Odebrecht. Un caso que lleva o duró unos 5 o 7 años en el proceso desde que se iniciaron las acusaciones a nivel internacional. Desde el principio aquí siempre se ha dicho que a veces la Procuraduría, los fiscales quieren correr más que la bola y más que elaborar un caso bien hecho, bien sustentado para el valor de la prueba, que es lo que toman en cuenta los jueces, a veces se llevan más del espectáculo mediático. Y esta decisión de la Suprema Corte de Justicia así lo refleja. El otro aspecto que vamos a abordar en el día de hoy es lo que tiene que ver con el proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente de la República. Tenemos un experto, el doctor Marino Elseví, especialista en asuntos constitucionales, para que nos analice los pros y los contras y lo que es realmente el planteamiento de la reforma constitucional. Pero vamos a iniciar con lo que fue la sentencia que favorece a Díaz Rúa y a Rondón. Tras casi 8 años en la mirilla de la justicia, el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quedan absueltos. Y no se han podido probar porque no son ciertos. Su profesada inocencia durante el proceso judicial del caso Odebrecht parece quedar demostrada. De que las pruebas que se han presentado ahí, pruebas, como diría el Ministerio Público, contundentes contra mí no la han habido. La sentencia SCJ-SS 240969 de la Suprema Corte de Justicia declara que pese a haber sido condenados, el Ministerio Público no pudo probar la acusación, como lo manda el artículo 337, numeral 1 del Código Procesal Penal. Esa decisión del Tribunal Supremo confirma lo dicho por la entonces jueza y actual procuradora Miriam Germán Brito, quien criticó la estructuración del expediente del caso Odebrecht. El abogado de la barra de la defensa, Miguel Valerio, asegura que el dictamen se veía venir. Desde el primer momento habíamos dicho de que el ingeniero Víctor Díaz no había recibido sobornos de Odebrecht y eso se vio en dos situaciones. Primero, la sentencia de la magistrada Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República, que decía que ese expediente no tenía fundamento. Y segundo, en los mismos interrogatorios que se le realizaron a los dependientes de Odebrecht cuando fueron al primer tribunal colegiado en primera instancia, y por eso se logró que la calificación de soborno se absorbiera. Mientras, la abogada Emery Rodríguez asegura que la sentencia ratifica lo que desde el primer día la parte acusada venía argumentando. A simple vista, en lo poco que hemos podido leer la sentencia, no hay duda de que es una gran jurisprudencia. Es una sentencia que marcará un hito
para la persecución en la República Dominicana. El empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, habían sido condenados a 5 y 8 años de prisión respectivamente, tras haber sido hallados culpables por lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito y soborno en el caso Odebrecht. José García. La pregunta es si esto es un revés para algunos casos muy sonados que impulsa el Ministerio Público o debe ser una lección a aprender para que en acusaciones que a gente que entendía que podría ser cierta, pero en la forma en que se llevó el expediente realmente no pudo haberlo declarado culpable y como bien dice la propia procuradora, que en ese entonces era jueza, dijo claramente de que el final del caso de Odebrecht sería este. Y se festinó todo porque en Estados Unidos Odebrecht supuestamente había cometido los mismos delitos que yo entendía, pero en Estados Unidos no se llevó a cabo ningún proceso. Esto es una lección. Veamos la opinión de otros abogados en torno a la decisión de la Suprema. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia declaró absueltos a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón en el caso Odebrecht. Ante las críticas a la sentencia, abogados de ambos absueltos refutan los criterios en contra del dispositivo, el cual asegura no hubo delito precedente. Bueno, el ejemplo es una conducta ilícita previa a la acusación presentada por un ministerio público, es decir, debe haberse probado delitos graves como por ejemplo sustancias controladas, tráfico de armas, genocidio, alguna actividad ilícita anterior debe probarse para que pueda calificarse como lavado de activos. O en otras palabras, exactamente aportando lo que dice Emery, el delito de lavado de activos en su estructura típica, es decir, en su configuración, necesita necesariamente de otro delito. En un lenguaje casual se puede decir, aunque tal vez los más estrictos me critiquen, que es un delito dependiente. Es decir, el delito solamente va a tener lugar cuando se configura, eso quiere decir que se prueba un delito precedente como los que... Por ejemplo, Núñez y Rodríguez dijeron que al no establecerse en primera y segunda instancia que no se entregó sobornos a funcionarios públicos, la Suprema Corte de Justicia establece que no existe lavado de activos. Aclararon que la sentencia a favor de Díaz Rúa y Ángel Rondón fue en última instancia, por lo que no hay apelación ni casación. La Suprema Corte de Justicia dicta todas sus decisiones en última instancia. Uno podría pensar tal vez sobre un recurso, una acción ante el Tribunal Constitucional, pero es bueno que esté claro que en el Poder Judicial las acciones acabaron y de hecho judicialmente terminaron, porque el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder que no pertenece al sistema de justicia. Es una sentencia firme, con carácter de cosa irrevocablemente juzgada. Ya todo lo demás son acciones que las otras partes podían incoar, que es su derecho, pero para los fines es una sentencia firme. Díaz Rúa y Rondón eran las únicas personas condenadas en República Dominicana por el más grande caso de corrupción administrativa que salpicó a Latinoamérica, donde la constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó más de $92 millones a funcionarios dominicanos para agenciarse obras del Estado. El tema es que sea una cosa u otra, fueron 8 años en todo este proceso. Hay gente que creen que como que bueno, incluso la propia directora de ética, Milagros Hostivos, que me resultó extraño la forma el análisis que hizo, porque ella es hasta abogada, diciendo que los jueces hablan por la sentencia. Es cierto, pero para que sean válidas las sentencias, deben presentarse y mostrarse las pruebas. Decíamos que otro tema es el tema que impulsa el gobierno, el presidente de la República, de la reforma constitucional, donde hay varios aspectos que generan polémica. El candado que el presidente de la República asegura que se le pondrá
a la Constitución de la República, la reducción de los miembros del Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, donde se reduciría en unos 37 diputados menos. Eso sería una economía, pero también pienso que también le pueden quitar el subsidio a los partidos para que se sigan economizando. También están varios aspectos que tienen que ver con la escogencia y la forma como se pretenden escoger a los miembros del Ministerio Público, entiéndase a los fiscales, en ese esfuerzo del presidente de mantener una Procuraduría verdaderamente independiente. Veamos lo que dicen los fiscales ante la iniciativa de la reforma constitucional. En medio del debate, los abogados Jaime Terrero y Miguel Valerio coinciden en señalar que se debe esperar a que se someta al Congreso Nacional el proyecto de modificación constitucional para conocer la propuesta en toda su extensión. No, ellos se están adelantando a los hechos y a las circunstancias. El presidente anunció, como lo ha dicho de manera pública, que va a someter una reforma a la Constitución de la República para establecer un candado en el tiempo y en el espacio. Pero los fiscales tienen que darse cuenta que primero hay que esperar a ver si esa reforma se va a aprobar. Y después hay que ver si los legisladores, ambas cámaras, diputados y senadores, de manera separada, van a modificar la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público. La preocupación de varios fiscales llamó la atención del abogado Miguel Valerio, quien aseguró que es peligroso hacer una modificación del artículo 174 de la Constitución de la República y dar la razón a los fiscales. Este es un tema técnico de personas que sabemos lo que es el Ministerio Público, que ejercemos a diario, y donde le estoy diciendo de que con mucha lógica la Asociación de Fiscales hoy protestó, porque lo que le da la independencia es tener su consejo. No es ni siquiera el procurador que maneja la carrera del Ministerio Público, es el consejo del Ministerio Público. Y en ese sentido no entendemos la posición, pero vamos a esperar que someta la reforma el 16, tenemos que esperar. La Asociación de Fiscales Dominicanos aseguró que se ha generado un malestar general con la propuesta de eliminación del artículo 174 de la Constitución, donde se constituye con carácter constitucional el Consejo Superior del Ministerio Público, lo que a juicio del gremio mermaría su autonomía. Ese es el tema que va a generar mucha controversia, porque también algunos se preguntan, entonces para escoger a los representantes o al principal representante del Ministerio Público, que es la Procuradora, dice que se escogería a través del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, como bien lo dice, está compuesto por jueces, aunque lo integre el presidente y el presidente del Senado. Al fin y al cabo, ¿cómo un juez puede escoger quién liderea a los fiscales? Ese es uno de los grandes temas. Desde 1844, República Dominicana ha reformado su constitución en 39 ocasiones. Según algunos expertos, consideran que es demasiada la cantidad de modificaciones, que es a lo que en los Estados Unidos le llaman enmienda. Pero, ¿qué ha habido detrás de cada una de esas modificaciones? Sobre ese tema hablaremos a partir de ahora con nuestro invitado, amigo, asesor y compañero, el doctor Marino Elsevier. Doctor, gracias por acompañarme, y comencé con eso para que la gente vea desde cuándo se está hablando de reforma y haciendo reforma constitucional en el país. Es correcto. La Constitución de la República ha tenido cambios constitucionales significativos. Diríamos que el primer gran cambio constitucional se dio cuando los sectores más retardatarios,
que representaba Santana y su grupo, impuso el artículo 210 en la Constitución de San Cristóbal el 6 de noviembre, que evidentemente le dio plenos poderes para poder hacer la guerra y mantener la libertad, la democracia, que era naciente con la separación del gobierno haitiano. Históricamente Santana tuvo esa destreza porque se coaligó con los sectores, diríamos, burocráticos que anteriormente trabajaron con los mismos, diríamos, haitianos, sobre todo porque contó también, no había un ejército, el ejército lo tenía él, que eran finqueros, tenía su finca y tenía sus hombres que trabajaban. Sus hombres armados ahí. Armados, y además manejaban el tema de la agricultura, de la ganadería, y tenía sus cuatreros con que manejaba también sus propios negocios. Con él se unieron sus compadres, etcétera, que hicieron esa posibilidad histórica que tiene diferentes lecturas. Ahora, posteriormente, la Constitución de la República ha tenido también intereses, diríamos que los intereses mayores estuvieron después de la, diríamos, restauración de la República, a mi modo de ver, donde la Constitución obligó a cambios constitucionales, diríamos, anuales, porque había un gran prestigio de muchos revolucionarios que lograron, a través de los sandungueros en Santiago, pues restablecer la independencia nacional, y por eso se le llama la restauración de la República, que duró muchos años, que costó la vida de Francisco de Rosario Sánchez, entre otros, y los Puellos, y que a su vez hubo de conocerse esa situación. Posteriormente hubo el gran fracaso con la ocupación norteamericana en 1916, el fracaso económico de la nación, y ya entonces la instauración del gobierno de Trujillo en el 1930, la desaparición de Estrella Ureña y Trujillo haber tomado el control del ejército y también el control político, y ya entonces la tiranía durante 31 años y varios meses, cuando es derrotada en 1961, comienzan los cambios constitucionales y a su vez se da también una serie de gobiernos, porque ahí gana el presidente Bosch con la Constitución del 63. Que la primera reforma es 10 años después, 1854. 54, claro, porque el gobierno de Santana fue un gobierno duro, entonces ahí entró Báez. Entonces ahí comienzan los rojos y los azules. Ok, se ha hablado de que la reforma, la constitución ideal, la mejor fue la de Bosch, la que tú acabas de... La constitución más democrática y además la más clara, digamos, moderna. Moderna en ese entonces, efectivamente, pero nos duró 7 meses. Entonces, después de la modificación, que es para que entremos en el tema, de esa de Bosch, se han hecho diversas reformas y la última fue en el 2015. Exactamente, si la reforma viene... La Constitución del 2015 no se puede mencionar, porque el 2015 lo que hubo fue una pírrica... Pero fue una reforma. Reforma. Si tomamos la del 44 al 54 fueron 10 años. Correcto. Si se toma la del 15 al 25, si no se arregla ahora, son 10 y 9 años. Correcto. ¿Cuál es tu evaluación sobre esta reforma moderna? Por ejemplo, la del 10. La Constitución son cuerpos vivos sociales. Y como los revolucionarios que iniciaron la Constitución con los trinitarios tuvieron una visión de libertad, y recuérdate que los estados nacionales soberanos son la contraposición a los gobiernos de reyes, príncipes, cortes, etc. Por eso nuestra Constitución desde el inicio dice que en el artículo 4 que tiene una fórmula pétrea, como le llaman, una fórmula de piedra,
Y dice la Constitución en ese artículo que el gobierno debe ser democrático, republicano, debe mantener la soberanía y debe ser representativo de la nación. Es decir, el gobierno de la nación y la separación de los poderes es el concepto de Montesquieu. Como decía el profesor de Derecho Constitucional Maurice Duverger, en la esencia de los gobiernos tienen el trípode del poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y bajo esos conceptos interdependientes entre ellos, pero con la soberanía, que uno no se mezcle con el otro. Por eso, por ejemplo, desde la justicia usted da sentencia, pero no puede estar haciendo leyes. Desde el Poder Ejecutivo usted propone leyes, pero tiene que ser el Congreso que se la admita. Y ahora, por ejemplo, este proyecto que ya tiene el presidente Luis Abinader, que tiene 6 artículos, que tiene 18 disposiciones, que reforma 11 artículos de la Constitución, que tiene una disposición general y tiene 6 transitorias en este proyecto de ley, evidentemente hay que analizarlo y hacer una verdadera exégesis de estos artículos. Porque, ¿qué es en el fondo lo que sucede? Nuestra Constitución es semirrígida. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la Constitución trae en su propio, diríamos, articulado, cómo puede ser cambiada. ¿Cómo puede ser cambiada? Con esta ley de convocatoria que acaba de hacer el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Sobre esa base, entonces, viene la convocatoria a la Asamblea General Revisora, porque no es constituyente, porque no estamos saliendo de una revolución y no se está formando por primera vez el Estado Dominicano, sino es una asamblea revisora que va a revisar la Constitución compuesta por la Cámara en estas de 18 disposiciones. Y por el Senado. Entonces, el Senado y los senadores y los diputados se reúnen en una asamblea juntos todos y ahí entonces tienen para discutir este proyecto que ha enviado el presidente de la República. Hasta ahí estamos bien. Correcto, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cuál es el contenido de esos artículos? Vamos a la exégesis. Dice el presidente de la República en su artículo primero que hay una necesidad para, o sea, él dice ponerle, y lo ha dicho varias veces, ponerle un candado a la Constitución. Bueno, pero el tema del candado, vamos a estudiarlo paulatinamente y por separado. La necesidad de la transformación o reforma de la Constitución está expresada en el artículo primero y el mismo presidente dice que propone a la Asamblea Revisora revisar los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 174, 178, 79, 209, 268 y 274. Esas son las 18 disposiciones específicas que, como dice la propia Constitución, el presidente de la República entonces va a tratar. Es decir, son 18 cambios que él está proponiendo en la Constitución que tenemos. ¿Me entiende? Entonces, eso él ahora lo motiva. Ahí él, exacto. Él lo motiva y hace lo que se llama el objeto de la reforma constitucional. Él dice que quiere hacer esto, el presidente de la República, para garantizar la estabilidad constitucional y las reglas de elección presidencial. Cuando se refiere a las reglas de elección presidencial, es como una especie de preámbulo, ¿no? Porque después vamos a ver lo que él dice internamente. Quiere también consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Quiere consolidarla. Y quiere especializar sus funciones. Y trata también, como letra C, unificar la celebración de las elecciones presidenciales con las congresuales, con las parlamentarias y los organismos internacionales y municipales. Por último, quiere adecuar la cantidad de representantes de la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, bajo ese precepto,
la tercera disposición que versa sobre la reforma en sí, comienza con el artículo 81 y nos dice, usted sabe que el artículo 81 se refiere a los miembros de la Cámara de Diputados. De diputados, sí, que son Entonces él le dice, 190 actualmente. Correcto. Entonces él dice, para transformar el artículo 81 en la letra A, dice, bueno, la Cámara de Diputados tendrá 110 diputados o diputadas elegidos por cada circunscripción territorial. 20 diputados a nivel nacional por acumulación de votos y 7 diputados elegidos en representación de la comunidad internacional. Al Parlacén. Esa es la parte del artículo 81 que si usted lo refiere aquí y lo busca, va a entender que la transforma cuando habla de la Cámara de Diputados, que habla de la cantidad de diputados, él la reduce a 110, 20 y 7. En definitiva, son 137 diputados. Exacto. Se reducen, como bien tú dices, de 190 a 137. Hay 53 menos. Okay. Entonces, y ahí dice, a cada uno, para que la gente lo entienda, de la forma de escoger, que eran los diputados nacionales, lo que son por circunscripción, le reduce a cada uno su cuota para lograr esa reducción de 53 diputados. Ok, entonces, él pasa después a hablar de la jurisdicción especializada y se refiere en el artículo 166 a la jurisdicción contencioso administrativa. Deja íntegro los artículos 164, 165, pero va al 166, porque específicamente es lo que él quiere cambiar. Y nos dice en la propuesta de cambio constitucional el excelentísimo señor presidente de la República que él va a eliminar el texto de esa disposición y en su lugar propone que la administración pública estará representada ante la jurisdicción contencioso administrativa y ante cualquier otra que la ley disponga por el abogado general de la administración pública, que actualmente, él mismo lo dice aquí entre paréntesis, se llama Procurador General Administrativo y sus abogados ayudantes. O adjuntos, esa es la, que es el término. Es la Procuraduría. Eso es, eso es al pie del artículo 164, cuando habla de las jurisdicciones especializadas relativas a lo contencioso administrativo, es decir, a la relación de los particulares con la administración pública y la relación entre ellos mismos, donde el particular o dentro de la misma administración podrían surgir conflictos y entonces él propone a la Asamblea que se designe un administrador. En la administración pública se designa un abogado general de administración pública. Ese es el número 1 de ellos. El segundo, dentro de ese mismo rango, le llama el abogado general de la administración pública, será el titular de la oficina del abogado general de la administración pública, dependencia del Poder Ejecutivo organizada conforme a la ley. Y dentro de ese mismo orden, el artículo 167 también lo transforma y nos dice lo siguiente: con el propósito de eliminar el texto de esta disposición y en lugar dispone que el abogado general de la administración pública, actualmente procurador general administrativo, será designado en la forma y bajo los requisitos que establece la ley. Y el 169 dice la parte capital, con el propósito de eliminar el texto de la disposición, disponer que el Ministerio Público será el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad. Fíjate que él pasa del 67 al 69 y entra dentro de lo que es el Ministerio Público.
En la actual constitución del 2010, ya que la del 15 no tocó esto, porque te dije que fue una transformación muy pírrica que ni siquiera debería ser tomada en cuenta, pero hubo una transformación pequeña. El artículo 169 habla de la definición y funciones del Ministerio Público, pero el texto que él propone es que el Ministerio Público será el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal. Yo creo que ahí podríamos entrar en algo, porque no es la política... Eso no es lo que hace el fiscal. El procurador general. El procurador. Pero ahí le faltó un término que después lo usa más adelante, que es implementar la política del Estado dominicano frente a la persecución penal contra la criminalidad y dirigir las investigaciones penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad de conformidad con la ley, que es lo que también posteriormente en una ley adjetiva, que es el Código de Procedimiento Penal, existe como función del Ministerio Público como jefe de la investigación en todos los órdenes frente a cualquier crimen que se cometa. Cuando la primera parte que usted me leyó, antes de hacer una pausa, lo primero que él establece, cuando dice garantizar, lo primero que pide, vamos a leerlo, porque el primero, cuando... bueno, el objeto de la transformación, que es el artículo 2 de la reforma constitucional. Lo que pasa es que artículo 2, déjame decirte algo, desde el punto de vista exegético y doctrinal. Yo pienso que el artículo 2 era parte del prolegómeno de la Constitución para ser transformada, porque estos son conceptos. Pudiera ser que esto hubiera sido parte, desde mi punto de vista como profesional, de la exposición de motivos del presidente de la República. Porque esto no transforma la Constitución en su artículo 2. Si habla de garantizar algo es porque no existe. Entonces, pero es lo que está motivando la transformación y dice garantizar la estabilidad constitucional, consolidar la autonomía constitucional y unificar la celebración. Es decir, cuando tú hablas de garantizar la estabilidad constitucional, no existe una estabilidad constitucional. Claro, existe. No, lo que pasa es que mi percepción, y vine para acá para hablarte de eso, porque uno no puede estar hablando sin leer las cosas, por eso la tengo subrayada. El artículo 2 de esta propuesta que ha hecho el honorable señor presidente de la República constituye realmente un preámbulo de la Constitución y no un artículo en sí de transformación, porque él no está cambiando la Constitución y él no está cambiando el artículo 2 de la Constitución. Él lo que hizo fue un prolegómeno en este artículo 2 que trató de justificar por qué la necesidad. Esa es lo que se llama la exposición de motivos de las leyes, que debieron haberlo puesto desde ese punto de vista y evitar este tipo diríamos, de discrepancia que va a surgir entre los jus constitucionalistas. Yo apenas soy abogado, pero evidentemente eso va a surgir. Él plantea ahí el tema de la unificación de las elecciones, que estaban unificadas, se separaron, pero quiero que veamos. Déjame decirte, el concepto. Ahora que tú dices eso, antes que te vayas, quien separó las elecciones fue José Francisco Peña Gómez, el líder del PRM. Así que yo no sé si históricamente ellos están haciendo lo correcto desde el punto de vista histórico, ¿no? Quiero que veamos esa parte, pero cuando retorne. La Constitución Dominicana se encamina a su enmienda, a su reforma número 40. Analizando el tema, me acompaña el doctor Marino Elseví. Cuando nos fuimos a la pausa, te señalaba, lo dejamos al tintero, la propuesta para la unificación, primero, de las elecciones. Fíjate, hay una parte, porque vamos a saltar todo lo que tiene que ver con el procurador, a la parte de la designación. Vamos a entrar en ese tema del procurador, aunque veamos un poquito más adelante, porque ese es un tema que a la gente le preocupa. Ok, entonces, pero hablando de la unificación de las elecciones,
lo que el presidente plantea fundamentalmente es que las próximas elecciones se unifiquen y que, como dice la Constitución, que termina una en abril y otra en agosto, que todas terminen en agosto. Y que volvamos al viejo esquema. Que volvamos al viejo esquema. Vamos a decirlo de una forma. Sí, que volvamos al viejo esquema, y entonces hay disposiciones transitorias porque ya fueron elegidas. Sí. Y tú no puedes de un día para otro cambiar las cosas. Y en una de las disposiciones transitorias, la 23ª, por ejemplo, en la letra C, la 23ª, con el propósito de disponer, por excepción a lo dispuesto en el artículo 274 de la Constitución, las autoridades municipales electas, el tercer domingo de febrero del 24 terminará el ejercicio electivo el 24 de abril del 28. O sea que posterga hasta el 28 esa situación. Y más aún, el mismo presidente de la República, en esas disposiciones, que son disposiciones transitorias para poder entonces acomodar cómo una cosa y otra puede referirse. Hay algo que yo... La vez que se modificaron, a los diputados le dieron 6 años. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí hay que hacer unos ajustes. No le están dando 8 porque no termina en el 28, sino no termina aquí en el 28, sino que pudiera terminar... Es decir, los alcaldes, los diputados que fueron electos ahora, se extienden hasta el 32. Bueno, no lo dice aquí específicamente, pero va a ser un motivo de discusión en la Asamblea. Y yo creo que nadie saca cuchillo para su garganta, y son los diputados y senadores que van a estar discutiendo su espacio político. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si se extendería hasta el 22, aunque se reduciría la cantidad de diputados, el presidente, en su modificación, le está dando un premio de un periodo más a los diputados sin buscar el voto popular. Fíjate, en la letra B hay una disposición transitoria, que es la 22ª, con el propósito de disponer que, por excepción a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución, las elecciones del año 2028 sean celebradas de modo separado e independiente. Excepcionalmente, pero en forma transitoria. Exacto. La de presidente, vicepresidente, representante legislativo, parlamentario. Porque entonces esto aplicaría... El tercer domingo de mayo, y las municipales el tercer domingo del mes de febrero. Eso es de manera transitoria. Sí, porque entonces entraría en vigencia en el 30... En el 32. En el 32. Sí, 4 años después. Entonces, cuando nos fuimos a la pausa, dije, bueno, pero quien planteaba esa separación, o quien planteó esa iniciativa de separar las elecciones, fue el líder del Partido Revolucionario Moderno. Y la mayoría de los países latinoamericanos lo tienen, exceptuando Honduras, me parece. Sí. Es la única que lo tiene unificado. Esa es la referencia democrática. Bueno, lo que pasa es que el empresariado dominicano y también el sector público se ha dado cuenta que el costo de nuestra democracia es muy alto. Y yo te voy a decir algo más. Ojalá que esta ley, que tiene una especificidad, los mismos diputados en una tercera parte pueden también introducir ciertos cambios constitucionales y conocerse en la Asamblea, o los mismos senadores. Ojalá que el presidente de la República, así como él no quiere ser presidente o propone no ser presidente 2 periodos y no más, los diputados y senadores también le corresponda esa misma regla. Porque ese caciquismo que tenemos en casi todas las provincias debe ser hacia todo el mundo. ¿Por qué al presidente le limita 2 periodos, mientras que a los diputados, senadores, municipios, no le limitan también 2 periodos? Pero que ahí entonces el problema es que tiene que ser un miembro de la Asamblea. Claro, que plantee eso. Como lo que pasa es una iniciativa que te estoy diciendo, que pudiera tomarla una tercera parte de los diputados o una tercera parte del Senado y decirle, bueno, señor presidente, como usted se está sacrificando
O cojamos 3. Lo político de nosotros es también hacer lo mismo. 2 periodos y no más. Ni síndicos, ni diputados, ni senadores, etcétera. Y se acaba el desorden de que aquí haya gente que se ponen ellos y después ponen a la esposa, ponen a los hijos, a los sobrinos, al ahijado. La ya está herencia bueno. legislativa se llama esa. La herencia legislativa. Ya está bueno, porque eso crea un caciquismo y evita la democracia interna en los partidos. Antes de que cojamos por la Procuraduría, que a la gente le guste ese tema. Ese es el tema. Ok, está reunida la Asamblea. Sí. Que constituyente, ¿verdad? Correcto. Entonces, en base al 270 y siguiente de la Constitución. Ok, ¿se limita a conocer exactamente eso o algún miembro de la Asamblea decide plantear eso que tú señalas? Sí. O cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo soy legislador y digo, mira, yo pienso que el Partido Revolucionario Dominicano, incluyendo el PRM, nunca ha ganado las elecciones con un 50%. Ajá. Y reivindicando al líder, José Francisco Peña Gómez, que planteó cuando Balaguer le robó las elecciones, o vamos a decirlo más bonito, la crisis del 94, propuso que se ganaran las elecciones con un 45%. Yo propongo aquí que las elecciones próximas se ganen con un 45%. Pero eso tiene un problema. No, lo primero... Que tiene que ser, primero, que tiene que ser llevada a la Asamblea Revisora por una tercera parte, ya sea diputado o senador. Pero yo como legislador, yo como miembro de la como asambleísta... No lo puede hacer. No lo puedo hacer. No, porque eso tiene una limitación. Ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia que yo tengo aquí anotada, porque venía donde ti, la 170-14 y la 224-17 de los tiempos del presidente saliente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, estableció que la ley de convocatoria es una ley sui generis y que nace y muere dentro de la Asamblea Constituyente. Por tanto, cualquier ley que quiera transformar la Constitución, por ejemplo, en ese aspecto del monto de votos que debe validarse en unas elecciones, tiene que surgir de esa tercera parte de la Cámara de Diputados o del Senado proponiendo ese cambio constitucional, porque ahí no puede haber sorpresa. Es una ley sui generis. Esto que hizo el presidente, eso es lo que se va a conocer, salvo que los diputados, que los senadores, la tercera parte o más, digan, no, nosotros también tenemos una sugerencia. Es decir, si yo soy diputado, miembro de la Asamblea, planteo eso que yo te estoy planteando. Pero tiene que concitar la tercera parte. Sí, pero entonces él dice, ok, en la propuesta de Napoleón, vamos a votar. No, pero no es así. Ahí no se vota ahí. No, es que tiene que haber... Es para que la audiencia sepa cómo es la... Es que tiene que haber la ley de convocatoria. No. Esta es la ley de convocatoria. Si hay otra... Eso no fue aprobado en el Congreso. No, espera. Esta ley se va a conocer en el Congreso. Entonces, si hay otra convocatoria para cambiar otros artículos... Y si yo le quiero poner una modificación, cuando tú me lo mandas al Congreso, esa ley de convocatoria del presidente, tú no le puedes... Es como el presupuesto. No le puedes agregar nada. Es como el presupuesto. Sí, es como presupuesto de la nación. Que no se le quita. No, ni se le quita. Usted aprueba esto. Mire, ¿cómo que dice? ¿Cómo dice el anterior? Ajá. ¿Y cómo usted quiere que diga ahora? Ajá. No, pero espera, le puede quitar una coma, pero ese artículo... Usted no puede venir, no, pero ahora nosotros vamos a tener un gobierno federal. Vamos a hacer una federación en la isla. Sí, de provincia. Sí, entonces mañana aparece otro muy humanista. Es decir, que o sea, aparece pero para que la gente entienda, pero óyeme, no hay forma de que eso se altere. No, esta es la ley, es una ley sui generis, como dice el Tribunal Constitucional, que no puede ser variada más que en el contenido mismo con que fue convocada. Y los artículos que señala el presidente, que son 18 disposiciones, de las cuales son 11 artículos de la Constitución, una disposición general y 6 transitorios, son los artículos que se van a conocer en la Asamblea Revisora.
No puede haber que viene un diputado y dice, no, pero ahora nosotros queremos que no sea 40%, que sea un 20%, o un 50%, o un 60%. No. Eso no está dentro de los cambios constitucionales. Usted no puede variar eso. Usted no me venga a inventar. Ahí no hay toque por tercero. No hay toque por tercero. ¿Y por qué cuando la modificación, cuando el tema de Peña Gómez, lo que se llevó la propuesta de Peña Gómez era 45? Sí. Pero se aprobó el 50. Porque cuando se sometió a la asamblea, lo que se sometió fue el 50, más 1. Y ahí no se hizo lo que se había convenido en la Biblioteca República Dominicana con el presidente Joaquín Balaguer. Eso fue también una jugada política y una retranca que impidió a que José Francisco Peña Gómez no fuera presidente. Vámonos a la Procuraduría, que la gente quiere saber que el procurador independiente, que sea el Consejo de la Magistratura que lo escoja, pero lo propone el presidente. Bueno, vamos ahí. Tú sabes que el artículo 171 es el que se refiere a la independencia, no solamente ideológica y que no sea partidaria, sino también de presupuesto que tiene la Procuraduría General de la República. Entonces el presidente de la República, su excelencia, dice en el artículo 171 que el propósito de eliminar el texto de esa disposición y en su lugar dispone lo siguiente. Yo creo que una explicación que me parece un tanto poco de sintaxis. ¿Por qué? Porque en ese articulado lo que yo entiendo debió decir este proyecto es, artículo 171, el proyecto de reforma del artículo 171 consiste en lo siguiente. 2 puntos. Punto. Pero no con el propósito de eliminar. Usted no está eliminando nada. Usted está cambiando un texto. Pero vamos, así lo dijeron. Sí, eso. El procurador general... Te van a llamar ahí, pero... No, que me van a llamar. Yo soy un pobre abogado. Sí. El Procurador General de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del Presidente de la República de conformidad con la ley. El presidente nombra al Procurador General de la República porque en esta Constitución del 2010, con la pequeña reforma del 15 para no hacerse sentir mal a ti, el Procurador lo nombra el presidente por un decreto, y hemos tenido, por ejemplo, en el caso ahora de Miriam Germán, una procuradora muy independiente, y ha sido también, diríamos, el buque insignia de la campaña política del gobierno en la sustentación de la lucha en contra de la corrupción, evidentemente y campante. Y ya empiezan a verse una serie de decisiones que revelan el modus operandi de toda esa descomposición dentro del gobierno anterior. Sin embargo, es importante decir que la propuesta del presidente de la República, quitándose la calidad de nombrar a la procuradora o al procurador general de la República y difiriendo esa designación al Consejo Nacional de la Magistratura, pudiera ser discutible. Entonces, mira por qué. No, ahí yo le iba a preguntar, es decir, son ellos los que cogen los miembros de la Suprema, pero ¿quiénes componen en esta coyuntura el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, tú sabes que incluyeron últimamente al Procurador General de la República. Sí, y ahora dice que no va. Y ahora no lo exime, porque habla del Consejo y no dice eximiendo al Procurador. No lo exime. Se dijo que lo iban a sacar. Pero no aparece aquí eximido. Pero déjame decirte algo. ¿Quiénes componen Pero espera, el problema es este. Dígalo. ¿Por qué jueces tienen que elegir a los fiscales si cada uno tiene roles diferentes? ¿Por qué la supremacía de jueces elige al fiscal que los va a investigar? ¿No habrá una dependencia? Sí. ¿Por qué no lo elige el Congreso de la República?
¿Por qué no le eligen los senadores como existía en la Constitución anterior? Con los jueces, sí. Cuando tú tenías, por ejemplo, un Max Puig pero por ejemplo, como senador en Puerto Plata y eligió jueces, ahí no eligieron sinvergüenza. Cuando tú tenías a Jacinto Peinado en la capital, ahí Jacinto puso a esa gente, pero no lo llamaba para molestarlo. Yo soy testigo de ello. Cuando tú dices eso, en el ejercicio del periodismo mío, yo digo, bueno, si los jueces son los que deciden, yo quiero ser procurador. Entonces yo comienzo a vender tigre juez y comienza el lobby para que los jueces... En el consejo de la magistratura. Ahí comienza el lobby. Pero mejor... Para que yo sea fiscal. Pero es mejor que sean los senadores. Es mejor que sean los senadores o que sean los diputados, porque esa gente le eligió el pueblo, pero el Consejo de la Magistratura es una elección indirecta. Eso no tiene sentido. Yo no estoy de acuerdo con eso. El Consejo de la Magistratura tiene su obligación frente a los jueces, etcétera, etcétera. Pero hay una justa posición de roles dentro de la justicia. Ahora yo te voy a hacer el ejercicio actual, es como está. El Consejo de la Magistratura, ¿quiénes lo componen? El presidente de la República, PRM. El presidente del Senado. Del Senado, de la Cámara de Diputados. PRM, no, y uno opositor. Ok. De los diputados y otro opositor. Diputado PRM. Estamos hablando 1, 2, 3. El presidente de la Suprema. 3-2. Ahí ese. Y el secretario, el presidente de la Suprema, el secretario y el Procurador General de la República. En conclusión, el PRM, que ahora tiene el control absoluto, le va a ser más fácil decidir. Va a tener el control absoluto en votos. Claro. Del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro que sí. Entonces, al fin y al cabo. Pero también tiene la 3/4 parte en el Senado. No en el Senado, la 2, 3. Bueno. Tiene 140 pero y pico es más, diríamos, para mí, como visión democrática y de participación popular y menos excluyente, debe ser el Senado de la República que retome ese tipo de decisión con respecto al Procurador General de la República. No, y el planteamiento tuyo porque los jueces, que tú dices, los jueces y ellos tienen roles distintos y tú me vas a deber el favor a mí exactamente. ¿Y por qué el juez de la Suprema Corte de Justicia tiene que elegirme a mí si somos iguales en términos de roles distintos, pero iguales en términos de la justicia, yo como investigador y tú como un juzgador? ¿Por qué tienes tú que elegirme a mí? Eso lo puede elegir el Senado. Yo creo que es un error. O mejor dicho, no es un error, es un error político el planteamiento que se ha hecho, y creo que el Senado puede reclamar y decir, bueno, que sea el Senado como ocasión anterior ha sucedido y que ellos decidan sobre el fiscal. Todo el mundo conoce, y ya esto te estoy tirando ahí pegadito, tu condición extraordinaria de abogado. Yo vi a algunos abogados en la semanal, pero no vi a Marino Elseví. Es decir, vi parte de caras muy conocidas que siempre están bailando en eso. ¿Cuál es tu opinión en torno a la consulta que se hacen con abogados, con juristas, expertos constitucionales sobre temas como estos y no abogados mediáticos? Mira, yo quiero recordar a mi maestro, Augusto Sánchez Sanyei. Sí. Quiero recordar a don Manuel Amiama, don Cundo Amiama, gente con quien yo me formé, a quien yo conocí desde niño, a quien debo referenciarlo para poder hablar de esto. El tema constitucional es un tema político. Por tanto, los que manejan ese aspecto lo manejan con ribetes políticos. Pero aquí hay una cantinflada de gente que se dice que no es política, pero quiere andar atrás del excelentísimo señor presidente de la República, haciéndole incienso. Y entonces no se atreven a decir esto. O no son capaces de decirle, pero venga acá, ¿por qué el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que elegir a su contrario dentro de lo que es la discusión y el aporte de las pruebas y la probabilidad y el sistema que hoy tenemos con nuestro Código de Procedimiento Penal, que es acusatorio? ¿Es que acaso
tiene que ser un juez de la Suprema que elija a un Procurador General de la República, eso es una contradicción. Pero eso hay que decir sobre el presidente, con el respeto que él se merece, y él, que es un hombre inteligente, que es un hombre que vino de Loyola, que no vino de Juan Pérez, que tiene esa conducta, diríamos, crítica, que es católica en el fondo, va a decir, bueno, pero ven acá, a mí no me habían dicho eso. Pero hay que decírselo. Lo que pasa es que aquí, en los últimos años, se han creado un corre ve y dile dentro de muchos sectores empresariales y han creado una serie de jus constitucionalistas que van al servicio de esos intereses. Y el presidente no es ningún pendejo, y él lo sabe. Y él debe saber que debe buscar otras personas, no a mí. Sí, Ahí está Vincho Castillo, por ejemplo, que él lo conoce. Sí. Aprovecha lo que todavía tiene la cabeza bien puesta. Ahí está el profesor Emanuel Esquea, que fue presidente de su partido. Ahí está muchísima gente capaz. Ahí está Jesús Troncoso, de la oficina Troncoso. Ahí está Chichi Duquela, de la oficina Duquela. Luz María Duquela Canón, una excelsa profesional. Ahí está José Albuquerque, un tipo preparadísimo. Te estoy hablando de mi compañero de la universidad que hoy cumplen 50 años como abogado. Entonces usted tiene que preguntarle a esa gente. Y tú has visto a esa gente en pachanga y en esa romería atrás. Usted no ha visto a esa gente, yo lo estoy mencionando. Alumnos de esta gente que yo te estoy hablando. Hijos de abogados, muchos de ellos. Jesús Troncoso es una oficina que viene de la oficina Troncoso y Cáceres. Uno de los hombres más preparados que tiene este país. Ahí está Rafa Cáceres, que fue consultor jurídico de don Antonio Humán. ¿Tú lo has visto en esa romería? ¿Y esa chercha? No, porque son gente que se respeta. Pero hay gente que la llaman, que la buscan, que están en esto, que están en esto otro. Y mucha gente preparada. Por ejemplo, haciéndose selfies. Sobre todo, Servio Tulio Castaño, por ejemplo. Un tipo preparadísimo, capacitadísimo. Y lo han instrumentalizado dentro de esos procesos. Y es un individuo que tiene luces. Pero él es uno. Hay mucha gente que viven saltando. De selfie. Sí, gente que no se atreven a decir estas cosas. Ahora, lo otro que te iba a decir es, hay una parte interesantísima en el artículo 171. El procurador no puede ser político. No puede haber ejercido la política en los últimos 5 años. No puede ser candidato de nada. No puede estar visualizado dentro de un partido político. Y eso es un gran triunfo. Porque eso le quita a los partidos políticos. Él está nombrando una serie de abogados dentro de su partido para hacer traspiés y está persiguiendo lo contrario. Aquí hay mucha gente que no es partido político, que se ha echado vaina en esta sociedad y que pueden ser buenos abogados ahí dentro y que pueden hacer el rol de buenos ministerios públicos. Y yo te dije una vez y lo digo otra vez aquí en este programa, el Ministerio Público y la Escuela de la Magistratura tienen que ir a la universidad, porque son cuadros políticos de los gobiernos de turno y tienen transformaciones. Primero fue del PLD, donde hicieron cuadros políticos dentro del PLD y pertenecían al PLD y eran miembros de base de grupos. Y usted vio al hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre muy capaz, que viene de la oficina Pellerano. Se me olvidó mencionarte a Luisito Pellerano y a su hermano, que son también muy buenos profesionales y fabuloso. Ahí está Fabiola Medina Garne, que puede ser una gran procuradora, que yo creo que no le interesa y es más me odia si ella sabe que yo estoy diciendo eso, si cuando me escuche mi amiga Fabi, pero que fue presidenta de Participación Ciudadana. Pero te quiero decir eso, el mismo Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana, son gente preparada. Lo que te quiero decir... El presidente debe abrir, para finalizar, el abanico. El abanico. Para escuchar a la gente. Y dice que no pueden haber hecho proselitismo durante los últimos 5 años anteriores a su designación. Con eso, Guillermo Moreno no puede ser Procurador General de la República. Eso fue una bola. Que no se vista, que no va. Doctor, esto van a ser muchos días que vamos a tener que consultarlo, porque de verdad es un tema apasionante, pero hay que hablar con los expertos. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Será
Hasta una próxima entrega.